Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy estamos en el capítulo número 22 de La Otra Jugada, el podcast. Hoy estamos con la actual base titular de Ferro de la Liga Femenina. Hoy estamos con Juliana Bacaleri. Juli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, por favor. Bueno, como te comenté, un poco hablar de básquet, un poco de tu historia, así que me gustaría iniciar preguntándote, como para disparar un poco la entrevista, ¿cómo fueron tus inicios en el básquet? ¿Cómo te fuiste llevando tus primeros clubes? ¿Quién te acompañó a encontrar ese amor por la pelota? Bueno, yo arranqué a los 4 años a jugar, medio en consecuencia de que mi hermana arrancó y, bueno, hermana menor, acompaña a todos lados, íbamos con mi mamá. Eh, sí tengo parte de mi familia que jugó al básquet. Mi tía, una de las hermanas de mi papá, que es árbitra, en su momento era de liga, llegó a dirigir Liga Nacional, que es más, fue la primera mujer en dirigir Liga Nacional como árbitra. Ella juega al básquet acá en un club de mi barrio que es 17 de agosto. Y nada, medio como todo club de barrio, nena que ven, nena que quieren meter a jugar. Así que nada, le invitó primero a mi hermana y como dije, fue ella y al toque arranqué yo también. Al principio nada, hacía media luna por la cancha, no entendía nada, todo muy recreativo. Eh, pero bueno, jugué ahí 5 años hasta que el club cerró eh, y de ahí me fui a Sunderland, que también club de barrio, eh, bastante chico, digamos, no es tan conocido quizá. Eh, y ahí jugué 3 años, hice creo que uno de mini y dos de U13, porque justo se habían cambiado las edades, y de ahí ya fui a Florida, que me habían visto jugar y me llamaron. Y bueno, nada, ahí estuve 3 años jugando con las inferiores, después, bueno, fui por obras, volví, veo que Todo bastantes el clubes. proceso de ida y vuelta Sí, de los jugadores. Esta parte donde, bueno, vos primero te vas de 17 de agosto a Sunderland, esto es una decisión propia tuya, de decir, bueno, che, cierro, me voy, pero cuando a vos te llaman, esa cosa de que te llegue el llamado, te inviten a jugar, que te quieran tener en el equipo, para una jugadora en ese momento eras muy chica, o sea, hiciste, seguiste haciendo las inferiores en Florida, así que estabas por debajo de los 18 19 años. sí, ¿Cómo sí. fue para vos ese, o sea, ese llamado? ¿Cómo lo afrontaste? ¿Cómo fue tu llegada a Florida para siendo tan chica? La verdad que fue una locura en su momento porque, nada, al ser un club de barrio y tan chico como que quizá no te esperás que un club grande como es Florida, que en su momento lo era para el femenino, como hoy en día, te llame o quizá por un partido te vea o noten algo en vos y digan, che, yo quiero apostar a esta chica, está siendo tan chiquita, pues yo tenía 13 años. Claro. Y nada, en su momento me acuerdo que me mandó por Facebook el entrenador, que no había otra red social ni nada. Eh, y yo no había visto el mensaje porque no usaba mucho, me lo manejaba más mi mamá porque era chica. Y se ve que le mandó a mi mamá y mi mamá me dice, che, Yu, me dice, te llamó el entrenador de Florida. Yo dije, wow, porque no te lo esperás, por esto que te digo, que quizá no tenés tanta visibilidad en un club tan chico, yo estaba acostumbrada quizá a jugar sola o tampoco proyectaba, viste, como decir, bueno, puedo llegar a este club, o sea, nunca se me había ocurrido el irme a un club más grande, menos a esa edad. Y nada, lo hablé con mi mamá, la verdad que entrenaba muchas más horas, yo sabía que era muchísimo mejor el nivel, y yo creo que ahí fue como el primer clic de decir, che, quiero seguir quizás jugando un poco más amateur o tengo ganas de ir a un club en el que apuesta por más, en el que tiene buenas formativas, en el que se compite. eh, y nada, con todo el miedo del mundo, porque era re chica, dije que sí. Me acuerdo que los primeros entrenamientos era solamente yo y Juli Sierra, que es una de las chicas de ahí del club que juega desde chiquita. Eh, y nada, la verdad que fue, como te dije, el clic de decir, bueno, de verdad me gusta, o sea, este deporte y tengo ganas de seguir haciéndolo, ir compitiendo cada vez más, ir mejorando, o prefiero, no sé, quedarme en este club que es mucho más tranqui, que entrenamos menos horas, que es como más recreativo. Sí, obvio, bueno, el pasaje siempre del el amateurismo a la idea del profesionalismo siempre a veces es difícil, los sacrificios que uno tiene que hacer por la edad que uno lleva y que las cosas que uno disfruta en ese momento y las que va a dejar de hacer por ello. En el proceso de tu carrera, que tuvo bastantes cambios de clubes y demás para tu edad, te fuiste a jugar afuera. ¿Cómo fue, bueno, también un poco el llamado?
el viaje, el proceso, bueno, no es que te fuiste cruzando el mundo, pero Sí, sí. igual, dejaste tu casa, tu familia, tu club. ¿Cómo fue todo eso Eh, para vos? Nada, ese año yo estaba buscando como poder empezar quizás a hacer mi lugar en otros países, quizá no Europa, porque en su momento no tenía los papeles para poder hacerlo y tampoco siento que estaba preparada tanto en lo madurativo como persona como jugadora. Y nada, se dio la posibilidad de ir a Uruguay. La verdad que como todo, tenés buenas experiencias y tenés malas experiencias. A mí me tocó que no la pasé tan bien por distintas cosas del contexto. La verdad que la gente del club era de 10, se encargaba todo, el entrenador, de llamar a la jugadora, de buscarle dónde vivir, como que prácticamente él hacía todo. Eh, pero bueno, quizás hay personas que se adaptan más fácil, otras no. Yo era la primera vez que estaba. Si bien me fui a jugar a Córdoba y me fui a jugar a Santiago del Estero, no es lo mismo estar en el mismo país que estar en otro país. Justo las chicas con las que vivía, las dos trabajaban todo el día, entonces yo estaba todo el día sola en la casa, Claro, no tenía mucho para hacer y a veces te mata un poco eso la cabeza. Sí, después cuando fue pasando, no me acuerdo si el primer mes o un poquito antes, nada, conseguí empezar a hacer técnica individual y me empecé como a mover un poco sola, pero bueno, como todo, viste, no sabes si es peligroso, si no es peligroso, tampoco conocía mucho. eh, entonces nada, o sea, sí fue, yo siento que toda experiencia, sea buena o mala, siempre te quedas con algo y aprendes algo. Sí, quizá con lo que me quedé yo fue no apresurarme por querer lograr un objetivo, a tomar decisiones y decir, che, quizá hubiese estado bueno pensarlo un poco más y decir, ¿estoy preparada para esto o prefiero esperar en vez de apresurarme a tomar esa decisión? Y yo creo que me quedo con eso. Obviamente que las chicas tipo eran un amor y con algunas me terminé llevando re bien y sigo teniendo contacto, pero bueno, digamos, no fue la mejor experiencia. Es más, en su momento me volví antes porque justo acá arrancaba la liga y necesitaba como volver a estar en mi casa con mi familia, como poder volver a disfrutar de pequeñas cosas que me había pasado esos 2 meses que no. Entonces nada, me volví antes. claro. Bueno, siempre un poco también es esto que decís vos, las experiencias, tanto buenas como malas, algo te dejan, algo aprendés, estar con otro entrenador de otro país, chicas que por ahí están haciendo algo más allá de lo profesional por ahí, de que dejan su casa, su familia. O sea, hoy en día también la liga femenina, acá Argentina, por suerte está creciendo un montón, está teniendo muchas extranjeras, o sea, ustedes trajeron gente de afuera, el Talar trajo gente de afuera, el básquet femenino en sí está creciendo muchísimo exponencialmente y creo que eso también lleva a que haya una inmigración y una migración también, porque se muestra mucho más, porque hay, bueno, nosotros antes estamos hablando, la Champions, donde te ves con equipos internacionales, hay entrenadores nuevos, videos que se viralizan más, un poco como más desarrollo mediático para tanto ustedes con las jugadoras, que les sirve un montón para cualquier pantalla que quieran tener para irse el día de mañana afuera. Sí, como todo, o sea, si bien hay mucha más visibilidad de lo que es el básquet, hay algunos equipos, o más que nada, por en Uruguay me pasó, era muy amateur. O sea, a Claro, mí me sorprendió porque si bien es un país que lleva muchas extranjeras y más que nada muchas argentinas y muchos clubes pagan muy bien, la verdad, siguen teniendo clubes que son muy amateur. Amateur, en sentido de entrenan solamente 2 veces por semana, 1 hora, quizá no hay físico, eh, y también en sentido de que muchas chicas que mismo son de ahí no tienen un montón de conceptos básicos que quizás vos aprendés en formativas, así que es bastante amateur. Sí hay un par de equipos, 4, 5 como mucho, que están un poco más como avanzados o son más profesionales, pero nada, después es bastante amateur y yo cuando fui como que me sorprendió, ¿viste? Porque quizá uno dice, bueno, te vas a otro país y te esperás que, o pensás que en Argentina no estamos tan profesionales y yo siento que hoy en día estamos muchísimo sí, más. obvio. Sí cuesta un poco quizá el tema de los sueldos, que quizás se paga un poco menos, dependiendo de cada club, pero bueno, un poco es por la economía del país y de lo Sí, que es sí, seguro. Argentina, pero en el nivel de básquet para mí estamos mucho mejor. Obviamente que nada, no me tocó ir a Chile ni nada, pero sí en la Champions, que nos enfrentamos con equipo de Colombia, con equipo de Chile, la verdad que por lo menos los equipos de Argentina estuvieron a la par o por encima. Bueno, eso habla muchísimo del desarrollo que está teniendo el básquet argentino femenino.
y creo que está buenísimo, tanto para la pantalla argentina en el básquet femenino, como para ustedes, para cualquier idea que tengan de irse, quedarse, crecer, entrenar, moverse, aparecer. Yo creo que esa pantalla les sirve un montón a ustedes. Nosotros hemos hablado, vos me comentaste que Florida fue como tu casa, todos tus amigos, amigas, vos creciste ahí, estuviste años, después te fuiste, después volviste de vuelta, como que tenés eso, hoy tu prima, lo hemos hablado también, juega ahí, eh, ahora te fuiste a Ferro, te llamaron con una idea tentadora para cualquiera, que es ser la titular, la base titular del equipo profesional. ¿Cómo fue eso para vos? ¿Cómo fue la decisión? ¿Cómo fue el comunicarlo ahí en el club un poco, viste? Sé que ya tenés experiencia en esto por ahí de irte a otros clubes, pero tengo la sensación de que por ahí fue un poco más chocante para vos a la hora de tomar la decisión. Sí, no me acuerdo quién me lo había preguntado, fue bastante especial esta vez irme. Eh, yo siento que también por la madurez como persona que tuve en estos años, quizá la primera vez que me fui fue como, bueno, me voy, viste, como no, quizá dándole el valor o que uno es más chico y no se da cuenta de pequeñas cosas o no lo siente tanto. Nada, a mí me pasó que la última temporada está en Florida, quizá yo había pasado por algo personal y las chicas, la verdad, que me acompañaron un montón. Lo mismo Nico. Yo un día me senté y le digo, mira, Nico, me está pasando esto. Eh, no sé, no me estaban dando ganas de ir al club, como que me estaba desencontrando por distintas cosas que me pasaron. Y la verdad que todas las chicas, no sé, Mariana y Mario, que son los dos que están como jefe de equipo y que nos acompañan a todos lados, Víctor, que se las tende, como que todos me súper acompañaron. Entonces, para mí, el irme no fue lo mismo que en su momento cuando era más chica. Como Claro. que lo sentí mucho más, es más, tipo, casi al borde de ponerme a llorar cuando me despedí la última vez. Obviamente que era algo que yo ya lo tenía en mente porque necesitaba como, tanto si me iba afuera, porque estaba la posibilidad de irme a Europa, como si me iba a otro club de acá, como dar ese salto quizás un poco más profesional de poder entrenar todos los días. Si bien en Florida entrenábamos 2, 3 veces por semana, muchas veces lo hacía por mi cuenta. Eh, entonces nada, no es lo mismo. ¿Me escuchás? Porque se me cortó ahí. Sí, sí, sí. Ahí estamos, ahí Ok. estamos. Porque se me fue la cámara. Ahí está. Eh, entonces, nada, fue distinto esta vez el irme, como que lo sentí mucho más, me emocioné mucho más. Y Claro. aparte también porque era, bueno, no sé si son la contra Florida y Ferro, pero no son dos clubes que se quieran mucho a la hora de jugar. Entonces fue como, bueno, chicas, me voy. ¿A ¿A dónde? dónde? Yo me hacía la tonta. Pero bueno, obviamente en un principio cuando me llegó la propuesta, que de Ferro me llamaron la verdad que bastante temprano, yo por las dudas al toque me senté, le dije, Nico, mira, está esta opción, yo no sé si me voy a ir afuera y si me quedo probablemente vaya ahí por este y este motivo, o sea, la verdad que no tenía nada que ver ni con el club, ni con las chicas, ni con él, ni nada, era más como esto, de tomar un rol distinto y de también la importancia que estaba teniendo Ferro por ser el último campeón, por todos los torneos que se venían, como todo ese conjunto. Eh, pero nada, por suerte se lo tomaron re bien. Obviamente no querían que me vaya, como todo, pero nada, se lo tomaron súper bien. El día que fui a hablar, nada, me abrazaron todas. Y la mejor, cuando nos vemos, charlamos, cada tanto me tiran un chiste y me dicen, che, no te queda muy linda, no te queda muy lindo el verde. Pero bueno, la verdad que re bien. No, bueno, es parte también un poco, cuando uno pasa como la barrera de profesionalismo, yo creo que las mejoras que uno hace son muy, o sea, obviamente se puede seguir mejorando, pero son muy pequeñas los saltos que uno puede dar para tener ese roce, ¿no? Yo creo que este fue una decisión tuya. Comentaste que tenías la posibilidad o de Ferro o de Europa. eh, Cuando te sentaste en la balanza a decidir cuál era la mejor para vos, qué cosas evaluaste, ¿no? Porque creo que hay muchos chicos, a mí me pasó antes de irme, cuando me fui, cuando volví, esto de que, bueno, tenés la opción de quedarte, tenés la opción de irte, pero en tu misma ciudad, o tenés la opción de irte a otro país. Hay muchas cosas que uno pasa, que uno evalúa, que le aparecen, que por ahí algunos no las conocen, y creo que es importante como qué decisión tomaste vos a Sí, la hora sí. de irte a Ferro, ¿no? Yo es una idea que la tengo hace bastante, pero que en su momento no la podía concretar por un tema de papeles, viste que sí o sí te piden que tengas Es muy pasaporte difícil. para no ocupar el cupo de extranjero, bueno, nada, todas sus cosas que tienen en el irse allá a Europa.
En su momento no podía, no pude hacerlo por ese motivo, pero este año ya como que ya podía hacerlo, si bien no tengo el pasaporte en mano, tenía ya los papeles aprobados, entonces podía irme a terminar de sacarla, a Italia específicamente porque tenía la ciudadanía italiana. Eh, pero nada, medio como que primero Ferro me llamó bastante temprano y uno de los motivos fue, era tentadora la oferta, la verdad, por todo lo que dije antes. Y también yo no quería por esperar a ver si se daba o no lo de Europa, Quedarte sin el o si lugar. después me interesaban las propuestas que había, porque también era Claro. eso un tema, quedarme sin esta oportunidad que yo sentía que era un buen paso previo para irme afuera. En Claro. cuanto a la responsabilidad, como base titular, con la edad que tengo, que no lo hacía hace mucho tiempo, bueno, por todo el resto de los torneos, por lo que es el club. Eh, También al jugar en un club que es tan reconocido en Argentina y en el básquet, eso te da como otro pantallazo afuera, eh, por la importancia que tiene el club. Entonces nada, decidí quedarme por ese motivo, siento que era una muy buena opción y experiencia previo a querer irme a Europa. Eh, que nada, que me iba a forjar el carácter, que me iba a dar un montón de cosas que quizás si bien, como te dije antes, en Florida jugaba un montón de minutos, no es lo mismo tener la responsabilidad de ser base titular y decir, bueno, che, todo lo, Claro. o la mayor parte de lo que pase en el juego es responsabilidad mía. El organizar, el controlar los tiempos, en cuándo aceleramos, cuándo, che, vayamos un poco más Entrenar. tranquilas. Sí, 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 bueno, es parte de lo que uno tiene que como medio incorporar. Yo creo que antes de dar el salto, obviamente hay gente que por ahí no lo piensa eso y tiene alguna experiencia por ahí súper positiva o alguna experiencia un poco agridulce, por ahí como te pasó a vos cuando te fuiste a Uruguay. Obviamente, tema de papeles en Europa es como medio fundamental, yo estuve también, es como no te Sí, quieren dejar sí. ocupar ese cupo No, extranjero. no. No importa qué tan bueno seas, o sea, ellos quieren el cupo extranjero dejarlo, no sé, libre para alguien o algo más que por ahí nunca llega, pero Sí, siempre te piden sí. los papeles. Entonces, nada. Quiero volver un poco más para atrás. Vos dijiste, bueno, que tu tía fue una de las primeras árbitras femeninas en dirigir liga. Yo creo que eso debe haber sido también un poco como el push hacia el deporte, en especial el básquet. Pero tuviste a alguien que te fue acompañando, esto que fuiste vos acompañando a tu hermana. Yo creo que en algún momento vos pasaste, diste ese salto de calidad. No sé hoy dónde está tu hermana, pero ¿cómo fue eso, el acompañar y que después, quién te acompañó a vos o quién sentiste que te fue acompañando en el proceso largo, ¿no? La verdad que mi mamá nos acompañó toda nuestra vida a cualquier deporte. Yo hice un montón de deportes, desde handball, gimnasia artística, natación, todo. Y la verdad que ella siempre nos acompañaba a todos lados. Por suerte tuve el privilegio que quizá a veces lo veo que hay padres que pobres tienen que trabajar o tienen sus cosas y tienen que dejar al hijo y se van. Y yo tenía la suerte de que mi mamá estaba sentada ahí, que me acompañaba a todos lados, a todos los partidos, sea en, no sé, San Vicente a 2 horas de acá, o no sé, obras que estamos acá nomás. A Claro. todos lados siempre me acompañaba. A mi hermana también. Después mi hermana, bueno, decidió seguir por el estudio y dejar de jugar. Y ella también lo mismo, me seguía a todos lados. La verdad que mi familia con el paso del tiempo, cuando yo me empecé a meter como mucho más en el profesionalismo, empezaron a acompañarme mucho más. Por lo general en todos los partidos, o bueno, viene Vito, que es mi primita, con los papás, que van a todos los partidos, no se pierden uno solo. Y si no, van las hermanas de mi papá. La verdad que eso estos últimos años a mí, nada, lo sentí como algo súper lindo, que mi familia me pudiera acompañar y que también pudiera entender que me quiero dedicar a esto, que a veces cuesta, porque quizá el deporte y más al no ser, no sé, los hombres jugador de fútbol que sí, bueno, si sos bueno tenés bastante la vida solucionada, si haces las cosas bien, Claro. a nosotras no nos pasa, entonces cuesta a veces un poco entender, creo que por el lado de los padres, de decir, che, se quiere dedicar a esto. Pero más que nada, o por lo menos en mi caso, me pasó que mi vieja tenía miedo de decir, bueno, y si, no sé, te lesionás y no puedes volver a jugar, o te pasa algo, o no te va bien, ¿qué vas a hacer? Yo le decía, bueno, ma, me sentaré a estudiar, me pondré a trabajar y Claro, sí, lo quédate veré en el momento que tranquila me que pase.
que lo voy a hacer, que a veces cuesta un poco eso, pero bueno, más allá de que un poco le costó después de que yo terminé el secundario, como entender que me quería dedicar a esto al 100%, siempre me acompañó a todos lados, nunca me dejó de bancar, de seguir, de estar. En su momento, nada, cuando he tenido alguna que otra experiencia no tan buena, fue como, bueno, venite, o sea, no, o vamos nosotros a visitarte, a estar con vos, a acompañarte, o si no, vení, o sea, en casa siempre va a haber lugar y te vamos a acompañar en lo que sea. Eh, Así que nada, ella es la principal que siempre nos acompaña a todos lados las dos. Y después, bueno, obviamente mi viejo también y el resto de mi familia, pero ella era firme ahí en cada entrenamiento, en cada También, partido. claro. Bueno, y tuviste tu primer paso al profesionalismo. ¿Qué sentiste en la rutina estándar de un jugador de formativas? ¿Entrenás lunes, miércoles y viernes? O a veces el femenino tiene los martes y los jueves. En vez de jugar los sábados, juegan el domingo. Por ahí. Del paso del amateurismo formativo al profesionalismo, obviamente las horas de entrenamiento y demás. ¿Qué crees que tuviste que hacer vos personalmente? Digo, desde ir al nutricionista hasta Mm. el kinesiólogo cada un mes a acomodar todo. ¿Qué cosas sentiste vos que tuviste que incorporar para poder desarrollarte mucho mejor y que el avance sea mucho mejor? Eh, yo creo que a medida que fue pasando el tiempo y dependiendo en cada club fue distinto porque hay clubes que te pueden brindar todo, o sea, esto, tenés kinesiólogo, tenés nutricionista, entrenas todos los días, y hay otros clubes que quizás no tienen esa posibilidad y queda en uno tomarse el trabajo de decir, bueno, che, me duele algo, voy al kinesiólogo, no sigo entrenando como si nada, o mismo, no sé, a mí me pasaba en Florida que si bien, como te dije, entrenábamos 2, 3 veces por semana, el resto de los días yo necesitaba entrenar y hacer algo porque al Claro. dedicarme a esto no podía solamente conformarme con 2, 3 veces a la semana. Y era también el ir al gimnasio por mi cuenta, ir a hacer técnica individual por mi cuenta. Bueno, el club Florida nos daba kinesiólogo, así que nada, las veces que tenían una molestia tenía la posibilidad de ir. Eh, sí, obviamente cuando era más chica, que en su momento a los 13 me cambié para Florida y fue justo segundo año del secundario, que empieza la etapa de los 15 y todo eso, bueno, yo me iba a las 11 a las 12 porque yo sabía que si no dormía las horas suficientes al otro día era un zombie. Eh, y como esos pequeños sacrificios que uno va haciendo, que nada, yo por lo menos nunca me arrepentí. Eh, Tampoco cuando era chica era muy fanática de dormirme tarde porque necesitaba descansar. Entonces como que nunca lo sentí como algo que perdí o que no pude disfrutar, porque la verdad que lo que yo disfrutaba era poder estar al otro día bien físicamente para jugar y rendir y poder competir. Eh, Eso, ponele, ahora me está pasando, si bien Ferro nos da todo, yo estuve medio como, viste, con problemas de sueño, como intentando Sí. acomodarme a la rutina de... Yo antes me organizaba mis horarios, entonces, bueno, si no dormía muy bien a la noche, iba a entrenar igual, al gimnasio sola, ahora es, tenés gimnasio, cancha, todo seguido y tenés que estar despierta porque si no, Mm. Claro, no hay otra opción. sí, Entonces, nada, ahora cuando arranqué en Ferro fue como adaptarme a esta nueva rutina y decir, bueno, nosotros entrenamos de 10 a 1. Yo me levanto a las 8, antes quizá me levantaba media hora antes y me iba a entrenar y no, y ahora es levantarme antes, desayunar bien, seguir lo que me da el nutricionista, porque si no, tu cuerpo lo empieza a sentir. Eh, Nada, esto, o sea, como distintas cosas que quizá con el paso del tiempo vas siendo un poco más consciente y te das cuenta, si, che, si yo no duermo bien a la noche, al otro día no voy a rendir. claro, total. Un día podés no dormir, sí, te puede pasar esto, tenés insomnio, no sé, lo que sea, pero si no como te adaptás a una nueva rutina y lo intentás seguir lo mejor posible, el cuerpo te pasa factura y es Es lo que terrible. necesitamos. Sí, 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 O sí, sí, sea, es el medio de como de trabajo, un poco eso. Sí, yo creo que es esto, el proceso de entender que el cuerpo deja de ser bueno, voy, disfruto, me duermo tarde, me levanto temprano, tengo 20 años, tengo 18 años, a el cuerpo es con lo que yo voy, entreno, rindo y cumplo mi promesa, porque cuando vos te sentás a hablar con los dirigentes de Ferro, Florida, Obras, el Club de Europa o el de Uruguay, ellos te dicen, bueno, mira, vos tenés que ser la base titular porque te vemos rendir. Si no rendís, no vas a ser la base titular. En este caso lo digo con vos, pasa con todos los demás también. sí, sí, Pero bueno, es sí. un poco entender que el cuerpo pasa a ser el medio con el cual nosotros
cumplimos lo que prometemos y lo que nos ofrecen, ¿no? Obviamente, es parte de... Sí, sí, y darle, yo creo que hace bastante tiempo le doy bola a eso, pero sé que a veces cuesta el tema de que no solamente es el cuerpo, esto es muchísimo más importante que todo lo otro. eh, y que más siendo deportista, cualquier deporte, tenis, básquet, handball, lo que sea, pesa. Y podés estar teniendo una gran temporada y de la nada que esa gran temporada, no sé, por estadísticas, por lo que sea, que empieces a desconfiar, que empieces a nada, un montón de cosas y es difícil controlar la cabeza. Yo ya hace bastante tiempo que voy a la psicóloga y todo, pero sí he tenido mis mejores y mis peores momentos, como quizás fue el año pasado, que dije, che, si no me empiezo a prestar atención a estas cosas que me están pasando, era como en automático y en algún Claro. momento el cuerpo te pasa factura. Sí, sí. Sea por esto, por tener insomnio y no poder dormir de noche, o cuando querés entrenar, no estar como conectada con el ahora y con lo que estábamos haciendo y decir, che, esto no es normal, o sea, algo me está pasando, hay que hablarlo, hay que trabajarlo, que cuesta mucho. Siento que ahora no tanto como antes, que antes sí era como, no, vas al psicólogo porque estás mal, o No, no, hoy el psicólogo es parte de... no podés vos solo, no, hoy el psicólogo es re importante, por no Sí, 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 decir lo total. más importante. Obviamente, como todo, hay gente que con el paso del tiempo sabe manejar las situaciones solos, genial. Hay otros que necesitamos sentarnos y charlarlo con otra persona y que nos den herramientas y con el tiempo ir madurando y creciendo, como todo. Eh, que nada, eso, o sea, que es del cuidado del cuerpo y de la mente, o sea, como De todo la cabeza. junto. Total, total. Sí, es el combo completo. Yo creo que ahora entró como mucho más en auge el descubrimiento de que no está mal pedir ayuda, más que nada para los deportistas, como que deja de ser, bueno, para meter la pelota en el aro tenés que tirar 1000 tiros. Sí, bueno, tenés que tirar 1000 tiros, estar frío en ese momento, pensar, visualizar que la pelota va a entrar, una sumatoria de cosas Sí, que... no, la confianza en uno mismo, o sea, Total, si vos vas y tirás 1000 tiros, podés estar haciéndolo en automático y no estar como haciéndolo consciente o seguro que, aunque tires 1000 tiros, no sé si después la vas a terminar metiendo. Puede ser que un día tengas suerte, sí, puede ser que otro total, día no, y ahí la cabeza te juega en contra. Y más que esto, o sea, si vos apuntás a irte afuera, estás solo. O sea, yo, cualquier jugador se va a Europa, toda su familia queda acá y no son 8 horas en micro de acá a Córdoba, son 14 horas en avión, con lo que cuesta y sale eso, y la tenés que bancar solo y por lo general, por lo que yo he hablado con muchos amigos y amigas que se fueron a jugar al básquet afuera, los primeros meses suelen ser duros. Porque a sí, veces te puede tocar que tengas compañeros que son copados y listo y genial y vas y a pasear y recorren y se juntan y te pueden tocar compañeros que no tengan ganas de juntarse con vos, que no sean tan copados y estás vos solo ahí, tenés que aprender a hacer cosas solo, a salir, a pasear solo, a encontrar algo que te mantenga entretenido, porque si no, es duro. O sea, sos vos sí, con sí, vos sí, sí. mismo. No, total, total. Es encontrarse a uno mismo y es encontrar lo que uno disfruta, un poco también. Pero bueno, como para un poco para ir cerrando, nos gusta siempre hacer esta pregunta, me gusta bastante, creo que es como, si tuvieses que elegir algún momento de tu vida para atrás y decirte algo en ese momento, obviamente con el diario del lunes de hoy, de sabes cómo lo encaraste en ese momento, que te gustaría por ahí decirte a la Juliana de ese momento. ¿Qué momento de tu vida sería? ¿En qué proceso estarías? ¿Y qué te dirías? Uf, qué pregunta. Yo siento que un poco antes de la temporada que salimos campeonas con Florida, a mí me pasó que ya desde ese momento arrastraba un poco ese como malestar o que me estaba pasando algo que yo no lo estaba como quizá aceptando, que uno en esto de ir en automático, bueno, y lo vas tirando para atrás. Eh, y siento que quizá no disfruté tanto de eso, que hoy en día digo, che, me hubiese gustado como poder haber hablado y empezó a trabajar esto como para disfrutar de ese momento, de lo que fue, que para todos fue una locura porque nadie se lo esperaba por el...
Nada, porque un club de barrio, un club que en cuanto a presupuesto en su momento no estaba ni cerca de la mayoría de los clubes, de lo que fue, de que nada, salimos campeonas en nuestra cancha, que es Platense, pero es nuestra cancha, con nuestra gente, todo. Después, bueno, lo mismo con la Champions. Yo siento que me diría algo a esa Julie de ese momento, de unos meses antes de que salgamos campeona, como de darme bola y empezar a trabajar eso para poder disfrutar eh, y no estar pensando en un montón de cosas que al fin y al cabo no importaban. Lo que importaba era estar disfrutando de eso, de en ese momento con mis compañeras, de los minutos que tenía, de la importancia que tenía y no estar tan pendiente de nada, querer demostrar, querer lograr cosas que no, que lo importante era disfrutar. Yo creo que le hablaría a esa Julie de ese momento. Y con el diario del lunes, hoy en día me hubiese encantado poder disfrutar un poco más de todo eso que pasó. Obvio, 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 uno en el proceso va pasando por estas situaciones, pero bueno, creo que también es parte de que lo entiendas y hoy puedas como reconocerlo y decirlo, che, me gustaría poder volver a ese momento y decirme eso, pero bueno, lo reconoces y sabes que de acá en adelante lo sabes cómo encarar. Creo que Sí, es sí, una sí. parte, como la parte más humana de estas preguntas, es esta donde uno es más de vida que de deporte y demás. Sí, Así que nada, Julie, agradecerte por este tiempo, por compartir tu historia, tus altibajos, tus cambios de clubes, tus experiencias. Creo que hay muchas chicas, muchos chicos que les interesan estas pequeñas cosas y que nos ayudan o les ayudan a entender un poco cómo es el profesionalismo también siendo tan joven. Así que nada, agradecerte, desearte lo mejor en esta nueva faceta y nada, sabés que podés volver cuando quieras y que fue muy lindo por charlar contigo. bueno, muchas gracias primero. La verdad que como decís vos, siento que a veces no es tanto básquet y estas cosas llegan un poco más, que quizá no se hablan tanto por vergüenza o porque antes, como hablamos, se pensaba que estaba mal el ir a un psicólogo o el necesitar ayuda o el pedir ayuda. Y nada, yo siempre intento que en las entrevistas o notas que me hacen poder sacar este tema, porque nada, me pasó a mí y le pasa a cualquier deportista de cualquier nivel, o sea, no solo nosotros, sino yo me pongo a pensar y yo supongo que a Messi o algún jugador de ese rango en algún momento le pasó de su vida. Seguro. Eh, entonces, nada, gracias por el lugar. Nada, así que cuando quieras, estoy. Por favor, por favor. Bueno, gracias a todos por ver. Este fue el capítulo número 22 de la otra jugada del podcast, así que nos vemos la próxima semana.